linda camiseta. Bueno, primero saludarlos, saludarlas a todas y a todos. Pedirles disculpas si se me va la voz porque estoy profundamente emocionada de participar nuevamente en este coloquio. No sé si tomamos dimensión de lo que significa esto que está sucediendo acá, esto que año tras año hace Cuba, cómo nos recibe, qué es lo que nos da y cómo fuimos tejiendo redes y fuimos avanzando cada año. Y esto es, tengo que nombrar, el deseo decidido de Rosa Miriam Elizalde, de María Fernanda Ruiz y de un montón de compañeras y compañeros que le ponen el cuerpo todos los días para que esto salga. Estas chicas que nos acompañan, que están en cada detalle. Así que bueno, gracias a todas y a todos porque de esto se trata este panel que vamos a hablar. Es un ejemplo claro y concreto. Yo acá tengo, bueno, un compañero destacadísimo que seguramente tiene una teoría, mucha teoría para aportar, con lo cual quiero hacer algunas reflexiones. Mi enfoque es desde el feminismo. Yo tengo que repetirlo cada año porque el cambio, ese mundo mejor por el que soñamos, es con todas y todos. Y si no, no se puede modificar. Se trata de cambiar las jerarquías de poder, que no es nada nuevo, ¿no? O sea, eso es lo que estamos haciendo siempre. Pero se trata de ser revolucionario, de ser creativo y de ser feminista, porque no se puede ser revolucionario si no es feminista, porque entonces no hemos cambiado las jerarquías de poder. Desde ese punto de vista, creo que todos sabemos, pensamos que las tecnologías no son neutrales, pero quiero, además de traer una mirada crítica, también la posibilidad de acción. Varios paneles, mesas de compañeros y compañeras extraordinarios nos hablaban de generar nuestras propias tecnologías. Eso implica nuestras narrativas, las narrativas de nuestros pueblos, otros lenguajes. Y creo que también es necesario, mientras tanto, apropiarnos de las tecnologías que ya están, de las herramientas que tenemos, transformarlas para dar nuestros mensajes. Y en ese sentido implica también contarles a nuestros pueblos, escucharlos y contarles ese futuro posible. Ustedes saben que nosotros la estamos pasando pésimo en Argentina y pienso que uno de los errores que cometimos fue no contar hacia dónde íbamos. Le estamos poniendo el cuerpo todos los días, estamos trabajando para todas y todos. Sabemos que estamos haciendo algo inclusivo, pero no les mostramos ese futuro. Y las grandes corporaciones tecnológicas, el poder real, sí los invita a tener un futuro, sí les cuenta ese futuro que van a tener con los grandes medios hegemónicos de comunicación, con las corporaciones tecnológicas, un futuro que los excluye, que es mentiroso, que no tiene ni ética ni moral, pero les inventan un futuro. Entonces no puede ser que nosotras y nosotros que sí los incluimos, que sí le ponemos el cuerpo, no hablemos de ese futuro. Que nuestro pueblo no tenga esperanza. Eso no nos puede pasar, compañeras y compañeros. Yo quiero nombrar como paradigma, decía recién, de las grandes corporaciones y los medios hegemónicos que controlan el flujo de la información, como figura de este paradigma, uno de los magnates de la tecnología, Elon Musk, ¿no? ¿Y por qué? Porque encarna todo
lo que nosotros no queremos. Es el relato hegemónico de las tecnologías dominantes, ¿no? Un relato patriarcal, conquistador, misógeno, monocorde, un relato que no admite a nuestros relatos, no admite otras historias. Fortalece las conexiones entre el capitalismo financiero y las estrategias neoliberales de abuso, opresión y destrucción. Esa es la única narrativa. Y usan toda su fortaleza, todas esas corporaciones, para inculcarlas en la gente. Por eso es urgente reclamar nuestro derecho a producir, distribuir y consumir información de manera autónoma. La lucha por la soberanía informativa es esencial para la dignidad y la autodeterminación de nuestros pueblos. Entonces esto implica, como decía antes, desarrollar tecnologías que sean inclusivas, que nos representen, que salgan desde nuestras bases, desde nuestras historias, que cuiden nuestros recursos, el medio ambiente, que no excluyan, pero también implica usar esas tecnologías existentes, resignificarlas con un propósito emancipador en relación al género, a la raza y a los distintos tipos, otras formas de desigualdad social. Y voy a ir un poquito a mi país. Yo les cuento que yo no nací en Argentina, yo nací en Suecia, nací muy lejos, porque en mi país había una dictadura. Voy a hacer un mini resumen. Mi mamá tenía 16 años, estaba embarazada de mí cuando la secuestraron. Estuvo en un campo de concentración, embarazada de mí, y mi abuela salió a buscarla como las madres buscaban a sus hijos. Se transformó en una madre de Plaza de Mayo. Mi abuela logró encontrar a su hija, muy lastimada, muy torturada, con un bebé que era yo, que no parecía que fuese a nacer. Pero miren la ética y el compromiso de mi abuela, que era una militante que vino acá invitada por el Che en el aniversario de la Revolución. Ella encontró a su hija, la llevó a Brasil, pidió asilo en Naciones Unidas. Suecia fue el primer país que dio asilo y por eso yo nací ahí. Y ella no viajó a Suecia. También tenía el asilo, pero no viajó. Volvió con las madres y las madres le dijeron: ¿qué haces acá si vos ya recuperaste a tu hija? Y ella dijo: voy a seguir hasta que aparezcan todos, porque todos los desaparecidos son mis hijos. Mi abuela fue víctima de los vuelos de la muerte, la secuestraron, la llevaron a la ESMA y está desaparecida. Pero nos dejó este legado y esta enseñanza de lucha y de compromiso y de amor por la vida. Y bueno, yo nací en Suecia, pero siempre fui argentina, siempre fui latinoamericana. Esta es mi patria, este coloquio Patria es mi patria. Y hoy en mi patria estamos viviendo una situación que yo nunca creí que volviésemos a pasar, ¿no? Como en muchos de nuestros países, ha avanzado el neoliberalismo, el autoritarismo. El mercado se impone como la única autoridad legítima sobre la vida y se desmantelan cruelmente las políticas públicas. Yo les decía que Milei llegó al poder porque vendió un futuro, porque usó las corporaciones tecnológicas y porque nosotros no le dimos la importancia suficiente a ese mundo digital que también es real, porque ahí pasan muchas horas, sobre todo nuestros jóvenes. Entre otras cosas, por supuesto, ojalá fuese tan simple, pero es una parte bastante importante. Nosotros estamos retrocediendo mucho en materia de derechos adquiridos, preocupante. A mí me preocupa que este cambio sea estructural, porque en Argentina somos pioneros en materia de derechos humanos
en educación pública. Obviamente que no nos podemos comparar con Cuba, pero para ser un país capitalista hemos conseguido bastantes derechos. Han cerrado el INADI. El INADI es el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia, el Racismo. Se han desmantelado los sitios de memoria. Yo recién nombraba a la ESMA, hay muchos campos de concentración, han despedido a los trabajadores y han desmantelado todas las bases de datos y, bueno, el gran trabajo que han hecho compañeros y compañeras que han sido despedidos. Incluso los profesionales del servicio meteorológico, porque ustedes vieron que como el mercado se impone como lo único legítimo, entonces el daño ambiental no existe, todo pasa por el mercado y nosotros recientemente hemos tenido catástrofes meteorológicas, inundaciones y el servicio meteorológico también está desmantelado, entonces las alertas no llegan a tiempo. Las personas que se encargan de ayudar, de acompañar luego de que ha sucedido la catástrofe también han sido despedidas porque toda la parte humana no les interesa. Y el organismo está a cargo de una persona que no es profesional del tema, que no tiene nada que ver, que uno ponga a un amigo que no conoce sobre eso. Y bueno, entre todas estas cosas, hoy es miércoles, los miércoles están las marchas de los jubilados en Argentina. El miércoles pasado fue una represión brutal, justo antes de que yo venga. Este miércoles me decían que ya estaban todas las fuerzas de seguridad, antes de que llegue la gente, preparadas para reprimir, preparadas para matar. Hay un compañero que está luchando por su vida, porque le tiraron una granada de gas muy cerquita en la cabeza. Y mientras tanto, no les voy a contar todo porque me voy a quedar todo el tiempo, pero usan las corporaciones tecnológicas y los medios hegemónicos para amplificar estos discursos monocordes. Por eso lo pueden hacer y promueven la misoginia, se reivindica el genocidio de Estado y se recortan los fondos para la cultura, la ciencia, la educación. Y con este discurso hay mucha gente que cree que eso no está tan mal. O bueno, tal vez, no, ¿para qué fuiste? No te metas en política. Entonces nosotros, nosotras tenemos que comunicar qué es lo que estamos haciendo, por qué, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. La gente, nosotros mismos, necesitamos esperanza. Nosotros lo hacemos porque tenemos esperanza. ¿Cómo no vamos a comunicar esa esperanza? Entonces voy a dar algunos ejemplos creativos de cosas que sí se hicieron usando en este caso la tecnología que ya está. Bueno, Mujeres al Sur, que fue presentado el año pasado en las salas de experiencias, una producción cubano-argentina, la presenté el año pasado, pero quiero volver a nombrarla porque acá hay grandes compañeras que hicieron eso y que fue un logro importantísimo, así que les quiero agradecer a todas. Me gustaría destacar, y a ver si el año que viene o en algún momento podemos presentar la experiencia de Radio Caput e InfoSiberia. InfoSiberia es un noticiero por WhatsApp que acompaña a Radio Caput, que nació cuando ganó Macri. El director de la radio se quedó sin trabajo y se le ocurrió poner su casa para armar esta radio, este noticiero, para romper el cerco mediático y la radio por internet. Con un gran esfuerzo tuvo un rol fundamental para que Macri no volviese a ganar las elecciones. Quiero destacar el rol que jugó también la radio y sobre todo las redes que hemos tejido, que es lo que estamos haciendo acá. El año pasado me recibió el Papa Francisco en su casa, en el contexto en que diputados de La Libertad Avanza fueron a visitar a la cárcel a genocidas. Entre ellos estaba Astiz, que es el responsable del secuestro de 3 madres de Plaza de Mayo, entre ellas mi abuela, 2 monjas francesas, que fueron, y otro grupo de
de mujeres y hombres que buscaban familiares fueron llevados a la ESMA y arrojados en los vuelos de la muerte. El objetivo era que estos genocidas queden libres. Le pedí al Papa si accedía a decir unas palabras para la radio Caput. Nos dio su palabra de no bajar las banderas, de mantener la memoria, de continuar la lucha. Y ese mensaje que comenzó en esta radio por internet, gracias a las redes y al compromiso de muchas compañeras y compañeros, como estamos haciendo ahora acá, lo traigo porque son cosas que podemos hacer ya en lo inmediato, logramos no solamente que esos genocidas no queden en libertad, muchos diputados trataron de retractarse, algunos decían que no sabían quiénes eran, no sé si eso es peor o mejor para un diputado que representa a los argentinos, pero lo cierto es que tuvieron que pedir disculpas y expulsaron a un cura que fue uno de los artífices de esta reunión. Entonces, acá usamos lo que había, las tecnologías y las redes, para transformar, dar nuestro discurso y conseguir un pasito que en todo lo que nos falta en el mundo es poco, pero que es un montón, porque nosotros no queremos más genocidas en la calle. El 8M también fue extraordinario. Pusimos la tecnología para trabajar en red, nuestra radio Caput en Buenos Aires, María Fernanda Ruiz acá en Cuba, en la previa del coloquio, con la radio Causa Chuncoca en Bolivia, una compañera palestina que estaba desde España, y en Bolivia estaba una compañera en la radio Causa Chuncoca y otra en territorio, contando cada una cómo vivía ese día y cada uno de los días y sus experiencias. Esto fue realmente maravilloso. Y para no hacerla larga, les quiero contar un ejemplo más de este 8M porque me pareció súper creativo y entonces la entrevisté a las chicas y me sumé a su propuesta. Organizaron una marcha por el 8M en Roblox. Roblox es una plataforma que yo nunca había entrado, juegos para los más jóvenes. Mi hijo menor juega a veces en Roblox y permite construcciones. ¿Qué hicieron? Hicieron una marcha latinoamericana, construyeron la avenida 8M y uno podía ir, elegir su vestimenta, elegir carteles con los que quería marchar. Entonces se hizo en simultáneo una marcha en el territorio calle, una marcha en el territorio digital que me pareció súper innovador y al que pudieron acceder otras generaciones. Y nosotros lo probamos en vivo en la radio, hicimos nuestro avatar y marchamos ahí también en el mundo digital, en el mundo virtual, que como les decía antes también es real porque se modifican, intervienen unos a otros. Me voy a despedir con un llamado a la acción. Todas y todos los que estamos acá podemos, debemos, tenemos el compromiso de difundir esto que estamos viviendo en Cuba. No podemos salir de acá y se terminó. Nos dan todo, todo. Nos atienden como nunca. Han logrado estas cosas extraordinarias y ustedes saben las dificultades que tienen nuestros pueblos y la dificultad que tiene Cuba. Cuba nos necesita y nosotros necesitamos a Cuba porque es nuestro faro. Construyamos todos y todas, compañeros, nadie se va de acá sin difundir. Los que tienen sus redes, los que tienen otros compañeros que usan las redes. Esto hay que contarlo porque así se transforma el mundo. Muchas gracias. Gracias, Anita. No puedo evitar escucharte y emocionarme también. Así que le doy rápido la palabra a Sasha porque si no terminaremos todos aquí llorando. Que ya me hicieron llorar antes. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias, Carla, Ana, por todo lo que haces y por tu
por tu mensaje tan importante en esta oportunidad. Es para mí, creo que para todos nosotros, un privilegio estar aquí en el Coloquio Patria en su 4ª edición. Me ponía a pensar que si el coloquio no existiera, habría que inventarlo inmediatamente, ahora mismo. Veamos lo que está pasando alrededor de nosotros, en el mundo. Es realmente desolador. Si vemos lo que está pasando en Palestina, ayer murieron 400 personas en Palestina. La agresividad del imperio está desmascarada, es decir, ya se han quitado la máscara. Están detrás de los inmigrantes venezolanos. Han visto las imágenes que ha publicado el presidente de El Salvador sobre el trato inhumano a esas personas. Están detrás de los médicos cubanos que en los peores momentos y en los lugares más difíciles están solidariamente para brindar un derecho, para garantizar la satisfacción de un derecho como la salud. Entonces, más que nunca el coloquio es importante porque nos permite, como dice el epígrafe del mensaje de este 4º coloquio, continuar tejiendo redes. Y decía que el coloquio es importante porque además creo que es importante analizar de dónde venimos, y nuestra trayectoria no se resume a esos 4 años. Nuestra trayectoria viene de mucho más allá. Recuerdo que cuando Simón Bolívar fue a Haití, ¿sí? Haití era la primera república independiente de América Latina y el Caribe, y pidió ayuda. Petión le dio algunas cosas, le dio dinero, le dio soldados, le dio armas y le dio una pequeña imprenta, una imprenta portátil, para que difundiera los comunicados, la información, los objetivos de la lucha por la independencia. Y cuando llegó a Venezuela, Bolívar, una de las primeras cosas que hizo fue fundar el periódico El Correo del Orinoco. Y Bolívar decía: los soldados ganaremos las batallas, pero la guerra la ganará el Correo del Orinoco, porque estaba consciente entonces que esta es una disputa por el alma, por el corazón, por la razón. Y lo mismo Martí al fundar el periódico Patria, y lo mismo Chávez y Fidel al fundar Telesur. Y ahora estamos con nuevos desafíos, nuevas tecnologías, pero exactamente con las mismas necesidades de continuar esta batalla. Yo vengo de Bolivia y una de las culturas más extendidas en Bolivia es la cultura aymara, ¿sí? En la cultura aymara tienen una visión distinta del pasado, del presente y del futuro. Para ellos, para los aymaras, el futuro está atrás, no está adelante, porque no lo conocemos, ¿sí? No sabemos qué es lo que viene. Y más en esta época de tanta incertidumbre, no sabemos qué viene en el futuro. Para los aymaras, el pasado está adelante, porque es lo que sabemos, porque es lo que conocemos. Y es importante conocer nuestro pasado, reiterarlo permanentemente para saber cuáles son los pasos, las tentativas de los pasos que podemos dar hacia el futuro desconocido. Por eso quiero hacerles escuchar y ver el primer video, por favor, de un clip del pasado, que creo que es importante y relevante. Tiene que ver con esta camiseta, que no es una casualidad que la tenga ahora. Les diré de qué se trata. Con el primer video, por favor.
acuerdan de este gol? ¿Quién nos emociona con este gol? ¿No? Y lo podemos ver muchas veces y nos emociona mucho. Obviamente a los latinoamericanos, ¿sí? Pero no solamente a los latinoamericanos. Vamos al siguiente video, por favor. Bueno, vamos a ver otra vez el primero aparentemente, pero luego viene el segundo. Ahora, miren el segundo. Es en la India. Es Bangladesh. Escocia. Bueno, ¿qué tienen en común Escocia, Bangladesh, la India, Argentina, Bolivia, Cuba? ¿No? Nada. Es la lucha anticolonialista. Argentina desata esas pasiones en otros lugares del mundo y ese gol en particular, ¿por qué? Porque como decía el relato, dejó a tantos ingleses ahí en el suelo, ¿no? Es un gol anticolonialista, con una importancia además geopolítica. Y son estos clips del pasado que tenemos que ver, porque nos hablan de lo que nos une, nos habla de las cosas que tenemos en común en lo que ahora se llama el sur global, que antes se llamaba el tercer mundo, los países en vías de desarrollo, los países subdesarrollados, etc. Hay una identidad entre los países del sur. Por eso en esta edición del Coloquio Patria es muy bueno que tengamos gente de Asia, he visto gente de la India, he visto gente de China. ¿Y por qué? Porque tenemos el mismo pasado, tenemos un presente común y tenemos que construir un futuro también común, de una comunidad común. Por eso reitero esta imagen de los aymaras de mi país, que ven el pasado, que es lo que ven el pasado hacia adelante y el futuro atrás. Decía que este clip nos habla de las cosas que tenemos en común y en esta época en particular hay muchos desafíos globales. Ningún país puede resolver por sí solo muchos de los grandes desafíos que tenemos. Uno de ellos es el cambio climático, la gravísima crisis del cambio climático que afecta a todos y a cada uno de nosotros. Es una amenaza global, pero no es una amenaza que cae solamente del cielo. Tiene causas que tienen que ver con el modo de producción, con el estilo de consumo, sobre todo de los países del norte, ¿sí? Si es que todos los países del mundo consumieran exactamente lo mismo que consumen en Nueva York o en Londres, necesitaríamos 6 planetas Tierra para abastecer de productos, de recursos, ese nivel de consumo. Entonces, no es que es un desafío global, es un desafío general, pero no es una responsabilidad de todos. Hay diferencias entre las responsabilidades. Otra de los grandes desafíos es la amenaza nuclear. ¿Sí? Hablábamos de lo que está pasando ahora en Palestina, en Gaza, en Cisjordania, en el Líbano, en Yemen, y no todo el mundo sabe que Israel tiene más de 300 armas nucleares. Israel, el Estado genocida de Israel, tiene más de 300 armas nucleares a su disposición. Es una gran amenaza para la humanidad. Ahora hay más de 15.000 ojivas nucleares en distintos lugares del mundo. Y se necesita 1/3 de esas para hacer desaparecer la vida en el planeta. Y mientras eso sucede, todas las estructuras multilaterales que fueron diseñadas para detener el flagelo de una guerra nuclear se están desmontando, ¿sí? Ya el derecho internacional ha dejado de existir. Las Naciones Unidas, lamentablemente, se están convirtiendo en algo irrelevante. Y nuestro deber es más bien fortalecer ese tipo de instancias, el sistema multilateral, porque sin reglas, imagínense, se desatan todos los demonios y no importará nada. Hemos retrocedido tanto
que ahora la lucha por la soberanía, que antes estaba por sentada, se pone en duda. Bueno, además de estas grandes amenazas está por supuesto la amenaza de la disrupción tecnológica. Y aquí esto está íntimamente vinculado con los medios de comunicación, con estas nuevas tecnologías. Patricia Villegas, en su excelente conferencia en la inauguración del coloquio, nos decía que ya no existen los grandes medios de comunicación, que ya no existen las grandes audiencias y que está todo fragmentado, ¿sí? Eso aparentemente es verdad, pero hay algo que no ha cambiado, que quiénes son los dueños de los grandes medios de comunicación y quiénes son los dueños de las grandes plataformas de lo que se llaman las redes sociales. No sé si vieron en la toma de posesión de Trump esa foto donde están Elon Musk, Mark Zuckerberg, está el dueño de Amazon, Jeff Bezos, está el de Apple, ¿no? En esa fotografía que explica tanto cómo está funcionando el mundo. Esos son los dueños de estas plataformas que ahora se han convertido en medios de comunicación. Y ellos filtran qué información es accesible, qué información te llega y qué información no te llega. Ellos son los que contaminan el grado de información. Ellos son los que esconden la información que no viene con sus intereses. Entonces, tenemos desafíos comunes. Y retomo lo que nos decía nuestra querida Patricia Villegas en su primera conferencia. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Sí? Aquí hay maravillosas experiencias, las que nos ha contado Ana, por ejemplo, son ejemplos muy, muy importantes de qué es lo que se puede hacer. Porque por supuesto que nuestro deber es luchar y vencer, y así será. Pero mi pregunta es, después de este cuarto coloquio, ¿cuál es el siguiente paso del coloquio Patria? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Porque venimos, y esta es la cuarta oportunidad, una vez al año, son 3 días muy intensos, muy importantes, de mucho trabajo, de relacionamiento con otros compañeros y compañeras, de establecimiento del tejido de esas redes. Pero mi pregunta es si estamos o no en el momento de dar un paso más allá, de trabajar una agenda común, una agenda mínima común, ¿sí? Cada uno tiene sus peculiaridades, sus particularidades, sus desafíos en sus propios países, regionales, de sus organizaciones, pero creo que por lo menos en América Latina tenemos la obligación de avanzar en una agenda común. Bueno, ya están pasando las imágenes de lo que quería plantearles como agenda en común, ¿sí? No sé si podemos, empezamos con esta. Planteo 10 temas para trabajar una agenda en común de los miembros que participan en el coloquio, ¿sí? Y luego les diré una pequeña estructura de cómo trabajar esta pequeña propuesta. Por supuesto, uno de los grandes temas es la lucha contra el bloqueo genocida que Estados Unidos impone contra Cuba, el bloqueo económico, comercial y financiero, ¿sí? Esa es una obligación, es un deber de todo revolucionario luchar contra este bloqueo. Pero hay que hacerlo, creo yo, además de la denuncia, la exigencia en nuestros propios países de hacer cosas concretas, prácticas, para desmontar el bloqueo. Ya está la votación anual, la heroica votación anual en la Asamblea de Naciones Unidas, que demuestra que el mundo, casi en su unanimidad, está en contra del bloqueo. Solo votan en contra, en la mayoría de los casos, el Estado genocida de Israel junto a su cómplice Estados Unidos. Pero creo que hay mucho más por hacer, en términos mediáticos y en términos prácticos en cada uno de nuestros países. Entonces, el primer tema de agenda es la lucha contra el bloqueo. Vamos a la segunda imagen, por favor. El segundo, por supuesto, es la defensa de la revolución bolivariana, ¿sí? Asediada permanentemente, muy pocos pueblos, muy pocos países resistirían lo que resiste la revolución bolivariana. Creo que también es un deber defenderla.
Y este es el segundo tema que planteo como algo concreto para hacer en el coloquio. Vamos a la siguiente, por favor. Por supuesto, Palestina, ¿sí? Palestina hoy y siempre, porque ayer alguien decía que han retomado los ataques ayer de un genocidio que dura décadas, que no empezó el 7 de octubre, que empezó hace 60, 70 años. Entonces es también una obligación no dejar de hablar de Palestina, ¿sí? Vamos a la siguiente, por favor. Este año tenemos elecciones en el Ecuador, ¿sí? Y creo que tenemos el deber de acompañar, ¿sí?, a las fuerzas progresistas ecuatorianas a que se alcance una victoria en esas elecciones, ¿sí?, vitales para nuestra región, ¿sí? Vamos a la siguiente, por favor. Tenemos un hombre inocente preso en el Ecuador, ¿sí? Jorge Glass, el ex vicepresidente de Ecuador, ¿sí? Uno de los grandes artífices de la revolución ciudadana ecuatoriana que está preso ahora. Yo los convoco a que hagamos una campaña por la libertad de Jorge Glass, que fue secuestrado, ¿sí?, mientras estaba como asilado en una sede diplomática. Vamos a la siguiente, por favor. También tenemos elecciones en Honduras, otro país hermano, ¿sí?, que se recuperó después del golpe de Estado contra Mel Zelaya y que de manera heroica reconstruyó su proceso revolucionario y ahora ya tiene a su candidata y tendremos en pocos meses las elecciones en Honduras, que tiene que ser otra tarea prioritaria en términos comunicacionales. Sigamos, por favor. Argentina, claro, lo que nos contaba Ana es una realidad lacerante, porque Argentina ha sido siempre un laboratorio de las medidas que luego aplican en todo el continente en distintas materias, no solamente en la monstruosa cara del fascismo de la Operación Cóndor, sino también en las medidas económicas del neoliberalismo en los años 90. Entonces, acompañar al pueblo argentino en esta lucha creo que también es una obligación y la propongo como parte de la agenda de trabajo del coloquio. Vamos a la siguiente, por favor. Tenemos elecciones en Bolivia, este año también. Y hace poco el expresidente Correa hizo un mensaje para evitar que se proscriba a compañero Evo Morales después del atentado contra su vida sufrido hace unas semanas. Bolivia, las elecciones son en agosto en Bolivia. La siguiente imagen, por favor. Acompañar a México también, por supuesto, en su maravillosa lucha por la dignidad, por la soberanía. Tenemos una presidenta en México que es un orgullo latinoamericano y claro, acompañarla porque la arremetida de Trump y del imperialismo va a continuar. Y creo que aquí tenemos gente experta en tantos temas. Y creo que podemos aportar un granito de arena en esa lucha. Vamos a la siguiente, por favor, que esta es la última, que es el ex presidente del Perú, que está preso también injustamente después de un golpe de Estado. Estas son 10 de las propuestas que pueden, por supuesto, modificarse para un trabajo conjunto, concreto del coloquio. ¿Y cómo funcionaría eso? Yo me animo a plantear una propuesta, que es que cada uno de estos temas tenga un coordinador o coordinadora, preferiblemente de los países de esta lista o de la que fuera a determinarse, ¿sí? Un coordinador o coordinadora que lo que nos haga es, a través de los grupos de WhatsApp, etcétera, que nos dé información, que nos alerte sobre algunos temas y que nos diga en qué dirección podemos aportar, ¿sí? No tiene que ser un trabajo de dedicación exclusiva, por supuesto, pero sí activar esta red que se está tejiendo aquí en el Coloquio Patria para acompañar estos procesos. Entonces, cada uno de estos temas con un coordinador o coordinadora y en un año evaluamos. En el quinto coloquio evaluamos si nos fue bien, si nos fue mal, si fue una buena idea, si no fue una buena idea. Pero creo que hemos demostrado después de en este ya cuarto coloquio,
que podemos dar un salto cualitativo en nuestras tareas. Nada más. Muchísimas gracias. A mí me parece excelente la idea, Sacha. Seguramente en la declaración final que se leerá hoy en la clausura, algunos puntos de esos quedarán recogidos porque, por supuesto, coincidimos que ya es momento de tomar la acción, independientemente de que lo hemos hecho desde otras fronteras y de otras maneras, pero sí, ya hay que lograr cosas en concreto. Bueno, agradecida nuevamente. Si alguien tiene, mira, hay preguntas. Entonces, Dianita, si me ayudas, por favor, a acercarle los micrófonos al público. Ahí está en el otro asiento. A ver, teníamos la palabra por acá adelante. Gracias. Bueno, con respecto a la agenda me parece una buena idea, pero ahí creo que falta un país que está sufriendo los embates y la agresión del imperialismo norteamericano, pero también europeo. Se trata de Nicaragua. Y no nos podemos olvidar que la nueva etapa de la Revolución Popular Sandinista no solamente está en marcha, pero está concretizando una serie de avances sociales que la contrarrevolución y el imperio trata de negar, trata de contorsionar, trata de anular. Nicaragua va a tener unas elecciones en 2027 que van a ser extremadamente difíciles. Porque tenéis que saber que la contrarrevolución nicaragüense, junto con la venezolana y parte de la contrarrevolución cubana, que han elegido Madrid como cuartel general, llevan desde bastantes meses iniciando una serie de visitas, de encuentros, de foros, de intervenciones, no solamente en el Parlamento Europeo, pero también dentro de los movimientos de izquierda, tratando de conseguir que a Nicaragua se le aísla. Por lo tanto, en esta lucha antiimperialista en la que todos estamos metidos, es inconcebible que Nicaragua esté ausente. O sea, hay que trabajar también para que la solidaridad, para romper el bloqueo mediático que la contrarrevolución ha lanzado contra Nicaragua, pues ese bloqueo mediático tenemos que contribuir todos, solidariamente, como internacionalistas, tenemos que contribuir a luchar contra ella. ¿Quieren agregar algo, comentar algo sobre eso? Hacemos un... ¿No? Creo que estamos de acuerdo con el compañero. Sí, muchas gracias. ¿Teníamos otra mano levantada? Muchas gracias. Soy Alejandro Cabral de México, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe, la AMARC. Y pues nada, Ana, quiero agradecer a tu abuela porque nos haya permitido que estés el día de hoy acá. Eso, en primer lugar, a tu abuela y a todas las abuelas, a todas las madres buscadoras del mundo. Y que de alguna manera nos haya posibilitado pues que estemos dialogando ahorita sobre la comunicación alternativa en este pleno siglo XXI. En Argentina sucede algo muy particular. Creo que es el país en donde más se han profesionalizado las radios alternativas comunitarias, en donde han hecho una labor con un programa comunicacional mucho más serio, mucho más inteligente, que además ha logrado un rating impresionante en las ondas hertzianas específicamente, pero ahora también en las redes. Y platicaba con los compañeros de AMARC Argentina, después del triunfo de Milei en la primera vuelta, que estaban muy preocupados porque sentían que habían hecho todo muy mal, porque tenían la audiencia, porque tenían el discurso, pero no habían sabido dar el mensaje y no habían sabido comunicar de manera certera lo que venía, lo que se aproximaba. Creo que el camino son las redes, definitivamente, pero tampoco podemos abandonar los medios tradicionales, tampoco podemos abandonar estos medios que tienen una cualidad. Yo estoy en radio y veo esa cualidad constantemente. Nos escuchan quienes no nos quieren escuchar.
nos salimos de la cámara de eco, que a veces suelen ser las redes sociales, en donde nos hablamos entre colegas, entre conocidos, y nos vamos compartiendo discursos triunfalistas de alguna manera. Y creo que también tenemos que impactar quienes están en redes, tienen que tratar de impactar en los medios tradicionales. Quienes estamos en los medios tradicionales tenemos que recoger todo lo maravilloso que están haciendo en redes para llegar a esa otra audiencia y lograr salirnos de las cámaras de eco. Si los dueños de los medios de comunicación nuevos, alternativos, supuestamente, que son los grandes empresarios oligarcas, la tecnocasta que le llaman ahora, nos está impidiendo que nuestros algoritmos que los algoritmos se rompan, rompámoslos por donde ya están rotos, por los medios que llegan a todas las audiencias, ¿no? Eso los invitaría, y definitivamente tenemos que salir de aquí de Patria en esta idea de compartirnos, de tratar de juntar los mejores directorios posibles y llegar a nuestros medios de comunicación multiplicados. Gracias. Gracias. ¿Vas a comentar aquí? Sí, yo coincido, y cuando hablo de redes, de este tejido, me refiero, incluyo a los medios tradicionales. De hecho, lo que yo contaba del Papa Francisco, por ejemplo, se inició en una radio por internet y terminó en la tapa de Página 12. Y si no contamos con los medios tradicionales, no funciona. Y además cada uno de nosotras tiene un rol. Y ese es el rol que hay que explotar. No hay que negar el rol del otro, pero no podemos inventarnos un rol. Si yo no uso redes sociales, las voy a usar mal, o tal vez las puedo usar igual, pero no es que necesariamente tenga que hacer eso. Algunos sabemos escribir, otros sabemos cómo. Cada uno comunica desde donde está. Lo que no podemos es quedarnos en lo nuestro y salir de acá como si nada hubiera sucedido. Tenemos otra mano levantada, sí. Buenas tardes, yo soy Cándida Coto, periodista del semanario Claridad Puerto Rico. Somos el único periódico abiertamente independentista, fundado en el 1959, casi al mismo tiempo del triunfo de la Revolución Cubana, casi en coordinación. Me parece que aquí faltan dos países, y es Haití y Puerto Rico. Estamos aquí presentes, pero nosotros como colonia ya de más de 500 años y casi 200 años colonia de Estados Unidos, creo que tendríamos muchas cosas que presentar de parte de nuestra situación, que todas esas políticas se han puesto en marcha en Puerto Rico. Y el hermano pueblo de Haití, que ya va por la quinta intervención de las llamadas misiones pacifistas de la ONU, que no han dado resultados, que está totalmente desestabilizado el país, y son nuestros hermanos también. Y en el caso de los haitianos en Puerto Rico, que están siendo objeto de los arrestos por inmigración de la política de Trump, me parece que ellos también tendrían mucho que aportar en esto, y debemos incluirlos en todos estos esfuerzos. Gracias. Sí, bueno, completamente de acuerdo con la compañera. Hay una larguísima lista de temas imprescindibles. La situación de Haití, de Puerto Rico, de Nicaragua, lo mismo está pasando en Guatemala, lo que pasa en Brasil, ¿no? Son muchísimos los temas que podríamos abordar. La clave es que no dispersemos esfuerzos, no digamos que lo vamos a hacer todo y al final no hagamos mucho, y que intentemos construir una metodología de trabajo, ¿sí?, que luego pueda ser evaluada o medida para ver nuestro impacto. Y la segunda cosa que creo que es importante, lo decía creo que la compañera, creo que yo creo que nosotros tenemos que dar ese salto cualitativo, porque no podemos quedarnos a hablar entre conversos, ¿sí?, a predicar entre conversos. Lo que nosotros tenemos que es además incluso salir más allá de las redes.
no hay nada como el contacto humano. ¿Sí? Uno puede tener 1000 retweets, pero no llegar a nadie. ¿Sí? Y no hay nada como ir a un sindicato, ir a un puesto de trabajo, a hablar con la gente en un bar, a conversar con distintos grupos de personas de manera directa para continuar construyendo esas redes. Yo recuerdo que en el coloquio pasado sacaba a luz la historia también de Paulo de Tarso, ¿no? También conocido como San Pablo. San Pablo es el creador del cristianismo, porque San Pablo salió de Jerusalén a hablar con los distintos pueblos, ¿sí? Salió de la burbuja que era Jerusalén y empezó a predicar la palabra de Jesús fuera de Jerusalén. Y es ahí como construyó ese movimiento que ahora conocemos como cristianismo. Nosotros tenemos que ser como Pablo de Tarso, salir de la burbuja y hablar con quienes no estén de acuerdo con nosotros y leerles el evangelio del anticapitalismo, del antiimperialismo, del anticolonialismo y de la lucha contra el patriarcado. Gracias. Sí, adelante. Sí, saludos. Soy Nelson del Castillo, de la Delegación de Puerto Rico. Yo iba a hacerle una propuesta similar a la que hizo la compañera. En caso de que no se pueda ampliar esa lista en este momento, sí pido, no solo para este caso, sino en todos los casos, que Puerto Rico esté en la agenda latinoamericana. Puerto Rico lleva 127 años, va a cumplir ahora, bajo el dominio colonial del imperialismo más atroz del mundo, que es el imperialismo estadounidense, pero no han podido robarnos nuestra identidad latinoamericana. Y los latinoamericanos a veces piensan que somos algo aparte, pero somos parte de América Latina y del Caribe. Cuando Martí funda Patria, pensó en Puerto Rico. Cuando funda el Partido Revolucionario Cubano, piensa en Puerto Rico. Y en sus estatutos está consignado que es para luchar por la independencia de Cuba y asistir a la independencia de Puerto Rico. Así que cada latinoamericano debe ser un soldado, un portavoz de esa lucha que lleva el pueblo puertorriqueño por más de 500 años. Muchas gracias y los felicito. De un pájaro las dos alas, Cuba y Puerto Rico. Sí, adelante. Okay. Gracias, Héctor Jaeger, de los Estados Unidos. Quisiera añadir algo al compañero acá que estaba proponiendo la agenda para el próximo año. Él habló de un coordinador. Más que yo sugiero que aparte del coordinador que es necesario, se constituyeran equipos de trabajo para cada uno de esos puntos, cada una de esas agendas. Y con los equipos, y dentro de los equipos de trabajo que hayan expertos en las redes sociales, expertos en los medios de comunicación tradicionales también. Y si se hace esto, me parece a mí, si nos constituimos en equipos y se le da seguimiento al trabajo a través del coordinador, ¿no? que coordine el trabajo, y tener a una persona sobre cada uno de los equipos para darle seguimiento al trabajo de todos los equipos en conjunto y que reporte a los equipos el progreso que se está realizando en cuanto al trabajo. Desde ese punto de vista, ¿no? Si creamos ese tipo de estructura, podríamos ser más efectivos y más eficientes en realizar la agenda que el compañero aquí presentó. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por sus intervenciones. Ahora sí damos por concluida este panel. El siguiente panel es bilingüe, por lo tanto les
Recordamos que pueden acercarse ahí a la zona del este y para recibir un speaker les puede ayudar a poder comprender, pues tendremos 2 invitados de la India y dedicaremos ahora entonces unos minutos para que puedan hacer ese proceso y enseguida continuamos con el programa.